Antes de perder la esperanza, mucha gente a veces ha abandonado la iglesia, ha perdido la fe, ha perdido la esperanza. ¿Por qué? Porque sí, a veces hemos ido a unos lugares que como que, ¿qué pasó aquí? Pero también a veces hemos sido confundidos. Y durante esta serie nosotros hemos hablado de varias cosas que nos hacen perder la esperanza. Y específicamente hablando de la iglesia como un espacio en el cual la sociedad puede ser transformada. Yo soy muy pro iglesia y usted puede decir, bueno, pues que pastora. Mira, hasta antes de ser pastora, yo creo que el Señor Jesús instauró la iglesia para que sea la iglesia el ente transformador en bendición, no en prepotencia, sino en humildad, pero con el mensaje de Cristo. Cuando Cristo llegó a la humanidad, Él trajo un mensaje totalmente diferente. Me encanta cuando Jesús dice, se escucharon que se dijo, pero yo hoy les digo. Y Él traía un valor diferente. Él decía, escucharon que se dijo a nuestros antepasados, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, si a alguien les da en una mejilla, denle ustedes la otra. No le den la otra, denle usted la otra. El Señor Jesús dijo, se les ha dicho que se les permitió carta de divorcio, dice, pero dice Jesús, pero en el principio no era así, debido a la dureza del corazón. Y el Señor Jesús va más allá y dice, aun si tú en tu pensamiento ya tienes eso, ya adulteraste. Y mira, el Señor Jesús empieza a trastocar ese mundo establecido que estaba totalmente perdido. Tal vez tú y yo el día de hoy no podemos dimensionar lo poderoso que fue la venida de Jesús a cambiar los valores del mundo. A veces nosotros escuchamos que nos dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Pero ¿sabes qué? En el tiempo de Jesús no era mejor, habían injusticias. Vino Jesús a levantar a la mujer que era humillada. Mira, Sócrates, famoso filósofo en ese entonces, decía, la mujer es al hombre como el esclavo al amo. Y Jesús vino y puso a las mujeres entre su equipo, de los más cercanos. En ese tiempo a los niños eran ignorados, ni siquiera eran contados. Pero Jesús dijo, no impidan que los niños vengan a mí. Y eso es el cambio que viene a hacer en la sociedad y que el día de hoy sigue vigente. Sigue vigente esa transformación que Jesús puede hacer. Sigue vigente esa transformación que Jesús quiere hacer en nuestra sociedad. Yo quiero animarles, si están afuera, que puedan entrar y luego se hacen cualquier venta o lo que sea. Ayúdenme cerrando la puerta porque me pierdo en el hilo. Gracias. Y mira, antes de perder la esperanza, hoy yo te quiero hablar de un personaje que se encuentra en la Biblia, que era muy cercano a Jesús. Estaba entre sus 12. Pero a pesar de que estaba entre sus 12 discípulos, ¿sabes qué? Él perdió la esperanza. Él perdió las ganas de vivir. Él perdió, podríamos decir que hasta su situación mental, la estabilidad de su situación mental se perdió. Este personaje que ahorita vamos a hablar, que perdió totalmente el foco y terminó su vida de una manera muy lamentable, que aún hasta el día de hoy nosotros lo conocemos a él por las decisiones que tomó. Y yo quiero que vayamos juntos, por favor, a Mateo capítulo 27, versículo del 3 al 5. Si tú estás tomando apuntes, Mateo 27, del 3 al 5, dice así: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. Mira esta escena. Judas, el que lo había traicionado, pero Judas, el que había sido el discípulo, el que había estado tiempo ahí, que había sido cercano, Judas, frente a la traición que él había cometido, cuando vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento, dice el versículo 3, fue y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes
de los sacerdotes y a los líderes religiosos. El versículo 4 le dice ahí, he pecado, dice Judas, he pecado, dijo, porque he entregado a la muerte a un inocente. Y le responden a él, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Le respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Quiero que oremos juntos ahora, iglesia, para continuar con esta palabra. Esta palabra el Señor me la dio hace 2 semanas, pero la semana pasada me tocaba predicar esta palabra, pero era la cosa de las mujeres, así que dije, no voy a alcanzar. Así que esta palabra está en el corazón del Señor para nosotros hace un mes más o menos. Y yo oro ahora, así que si tú gustas, ora conmigo. Si quieres cerrar los ojos, ciérralos. Si no, no es requisito. Cerramos los ojos para no distraernos. Señor, te doy gracias por este tiempo y te pido, Espíritu Santo de Dios, que sea tu presencia hablando, Señor. Hablando a nuestra mente, a nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Espíritu Santo, que me llenes de tu presencia para impartir no palabra humana, Señor, sino lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, úsame, Padre, como un canal de bendición por el cual fluya tu presencia, Señor. Y ruego, Señor, por los oídos físicos y espirituales de mis hermanos y hermanas aquí. Oro por sus corazones, Señor, como un terreno fértil en el cual tu palabra venga, sea sembrada y crezca y dé frutos abundantes, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Espíritu Santo de Dios, muévete en ese lugar como tú quieras, por favor. En el nombre de Jesús yo oro. Amén, amén, amén. Y como les decía, esta palabra yo la tenía hace 2 semanas y como fue la actividad de las mujeres, llegamos a las 11 de la noche. Yo dije, no voy a alcanzar. Y generalmente soy que no, yo le echo ganas, vamos a ver cómo lo hago. Pero yo le dije, no, mi amor, ¿sabes qué? A mi esposo predica tú, y entonces él lo hizo. Pero esa palabra que voy a hablar hoy día de hoy, aquí tenemos a Judas, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver ahí a este individuo, no sé si ustedes se pueden por favor imaginar parte de sus amigos que han tenido al menos por 3 años, amigos con los cuales compartían y estaban ahí. Yo me imagino, y te animo que tú puedas pensar conmigo, pero yo creo que todos los discípulos compartían. Y Jesús, no sé, deben haberse preguntado en ese momento, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a este? Es más, en la última cena o en la cena del Señor, Jesús dice, alguien de aquí me va a traicionar. Y todos dicen, ¿quién? ¿Quién te va a traicionar? Porque no se lo esperaban. O sea, seguir a Jesús no era cualquiera. Todo el mundo lo veía como, wow, los que van con el maestro. Y yo me imagino que ahí estaba nuestro querido Judas. Mira, Judas debió ser una persona de mucha confianza para Jesús, porque Judas era el tesorero de Jesús. Y yo no sé ustedes, pero yo no le encargo mi dinero a nadie, a menos que sea mi esposo, que tengo mucha confianza en él. Y yo sé que a algunos ni al esposo, pero uno cuida eso, ¿no es cierto? Y Jesús tenía a su tesorero, que era Judas. Judas era una persona cercana. Incluso la palabra de Dios nos habla en muchas historias que cuando ocurría algo, el que levantaba la voz era Judas. Judas siempre estaba en las primeras filas de los milagros, de las charlas que daba Jesús. Ese era Judas. Tal vez yo incluso podría decir que Judas era el líder prometedor. Porque Juan era como un poco meloso, ahí siempre andaba agarrado de Jesús. Pedro era el impulsivo, pero Judas era el ordenado, el tesorero, el que tenía todo en orden, el que administraba la plata. El que decía, ok, esto para allá. El que Jesús le decía, mira, anda, van a pescar un pescado y vas a salir y vas a sacar de adentro la moneda y le vas a pagar los impuestos. Esas eran las tareas que tenía Judas. Judas era cercano a Jesús. Judas era fiel amigo, estaba con él. Me imagino que la gente cuando veía que venían los 12 discípulos y con la fama que había corrido por todo ese territorio en ese entonces, era de prestigio Judas. Ese discípulo que iba con Jesús, que estaba cercano. Me imagino que la gente lo miraba y decía, wow, ese Judas.
Y la verdad es que podemos decir, lo que yo te estoy diciendo son cosas que yo puedo deducir con la palabra de Dios, pero algo concreto en realidad no podemos decir porque no hay antecedentes reales en la Biblia acerca de quién era Judas. En la Biblia no se nos dice cuándo lo llamaron, no es como a Pedro, no es como a Mateo que él les dijo, ven y sígame, no se dice cómo fue el llamamiento de Judas. No sabemos cuándo, dónde, cómo. Él aparece dentro de la narración. Lo único que sí sabemos es que se llama Judas Iscariote. Y si tú investigas un poco en relación a Iscariote, se supone que la gente en ese entonces se le llamaba, por ejemplo, Saulo de Tarso, porque él era de la ciudad de Tarso. Judas Iscariote, porque se piensa que era de la ciudad de Queriot. Y lo que sí nos dice la historia entonces es que, a diferencia de los demás discípulos, Judas vivía en un territorio que era mucho más pobre, a diferencia de los demás discípulos que vivían en una ciudad más grande. Tenemos un pequeño antecedente. También dicen que puede que Judas se haya llamado Judas Iscariot, que es una derivación de la palabra sicario, porque posiblemente él era parte de un grupo revolucionario de guerrillas que luchaban en contra del gobierno romano. Pero una vez más, todo esto que te digo son cosas que los historiadores han podido deducir o cosas que podemos decir, oye, no sabemos qué llevó a Judas a vender al maestro. No sabemos qué movió a Judas a decir, este es mi amigo y voy a tramar y voy a recibir 30 monedas de plata. Yo no sé tú, pero si alguien te dice, mira, véndeme, le compro a la novia, no, véndeme acá. Uno dice, no sé, uno no, imagínate que alguien te dice, mira, véndemela. ¿Para qué la van a vender? No es para nada bueno. Pero Judas llegó a ese nivel de, no sé si decir de corrupción, de dureza de corazón, no sé si de necesidad, no sabemos exactamente qué ocurrió. Y si no sabemos las cosas, los antecedentes, ¿cuánto más? ¿Cómo vamos a saber qué pasaba por su mente? ¿Qué se le ocurrió a Judas para llegar al extremo de agarrar y de vender al maestro? No sabemos si fue la avaricia lo que lo llevó. No sabemos si fue el amor al dinero. No sabemos si tal vez él venía de un pueblo pobre y al venir de un pueblo pobre todavía había necesidad y esa necesidad lo hizo ir al lado oscuro. No sabemos, tal vez la duda. Si es que él era de este grupo de guerrillas, posiblemente empezó a dudar cuando el Mesías que él esperaba no era como él lo esperaba. Dijo, vendámoslo. Tal vez se enojó, tal vez le preguntó a Jesús, le dijo una oración, le dijo, Jesús, dame algo, y Jesús le dijo, no, o guardó silencio. Pero déjame decirte que en este versículo que yo te estoy narrando, en donde él se da cuenta de que vendió al maestro y se arrepiente, esta es como la parte terrible de su historia y luego él se suicida. Pero definitivamente desde antes Judas estaba mal. Hace rato incluso en Juan 12, del 5 al 6, que no lo tengo en la diapositiva, pero si tú estás tomando notas, puedes apuntar ahí que Juan 12, del 5 al 6, se nos narra que él como que se habían dado cuenta que, bueno, cuando se narra no se habían dado cuenta, recuerda que los evangelios se escriben después. Pero en la narración se nos dicen que él, cuando María Magdalena viene a derramar, María de Betania viene a derramar el perfume a los pies del Señor, él dice, ese dinero debían haberlo dado a los pobres. Y Juan dice, decía eso porque se guardaba la plata en su bolsa. Judas, mira, desde antes ya estaba mal. Desde antes ya tal vez podríamos decir que era un desastre total. Y ahora en ese momento era peor porque ahora era el responsable del asesinato de Jesús. Y él simplemente no pudo lidiar con la culpa. No pudo perdonarse a sí mismo.
estaba abrumado por el dolor, no podía superar sus propios errores. Fuera lo que fuera, Judas se había desapegado poco a poco hacia su infame desaparición, por decirlo así. ¿Qué llevó a Judas a todo eso? Judas permitió, mira, iglesia, que tal vez sus luchas, sus metas, tal vez sus sueños, sus ocupaciones, lo que sea, Judas permitió que todas esas cosas lo separaran de la bondad de Dios. Él estaba ahí junto a Jesús. Pero estaba físicamente ahí, pero no estaba ahí. Es como cuando recién empezamos esta serie de predicaciones y hablábamos del hijo pródigo y del hermano del hijo pródigo. El hijo pródigo agarró y se fue, pero el hermano del hijo pródigo se quedó ahí, pero le reclamó: nunca he disfrutado contigo nada, porque sabes que a veces físicamente estamos en un lugar, pero no estamos ahí. Físicamente somos parte de una familia, pero no compartimos con la familia. Físicamente estamos en una iglesia, pero nadie sabe ni siquiera que somos miembros de ese lugar. Porque estamos ahí, pero nuestro corazón está en otro lugar. Y Judas estaba ahí, pero se había separado de la bondad de Jesús. Y la pregunta es, ¿será que nosotros el día de hoy también estamos aquí, pero no estamos aquí? ¿Será que estás en tu familia, pero no estás en tu familia? ¿Será que eres uno de los hermanos, pero en realidad no eres la hermana ni la hermana, nadie ni te conoce? Pero estás ahí en lo físico. Judas conocía íntimamente, a primera mano, mira. Judas trabajaba con el sanador, con el evangelista más famoso de ese mundo conocido y el de hoy. Pero se alejó y perdió la esperanza. Para que Judas haya vendido a Jesús, para que Judas haya decidido terminar con su vida, iglesia, él perdió la esperanza total. Pero resulta que a veces nosotros también hemos perdido la esperanza. Tal vez divorcios, celos, problemas, una oración no respondida, algo inesperado, algo que te hace cuestionar a Dios, algo que te hace dudar. Tal vez tenemos momentos de debilidades, tenemos problemas con nuestras emociones que han estado un poco candentes y de repente todo empieza a hervir y nos separamos del Señor. ¿Será que a veces estamos nosotros pasando esas mismas situaciones que Judas? Ojo, iglesia. El día de hoy el Señor no quiere dar nunca una palabra de condenación, porque oramos que en este altar no hayan palabras de condenación, pero sí estamos seguros que Dios nos da palabras de advertencia. Ojo, iglesia, porque aunque Judas estaba ahí, tal vez no se había advertido que hace rato ya no estaba con el Señor. Judas terminó su vida en mala manera y hoy nosotros todavía tenemos a él como el traidor. Tal vez hemos empezado, iglesia, a enfocarnos más en nuestras debilidades. Tal vez nos enfocamos en nuestros fracasos. No, pastora, ¿para qué yo voy a la iglesia si todavía tengo problemas? No, pero Marta, es que yo todavía no. Es que Marta, cuando yo tenga algo así como mi abuelito, porque como que a los abuelitos les gusta la iglesia, ay, voy a la iglesia. No, es que Marta, yo por ahora no voy a ir. Y ¿sabes qué? Nos enfocamos en nuestras debilidades, nos enfocamos en nuestros fracasos y nos olvidamos que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. De segundas, de terceras, de cuartas, de quintas, de sextas, de séptimas oportunidades. Nos olvidamos que nuestro Dios está ahí a la puerta llamando para que tú y yo vayamos. Nos olvidamos, mira, que cuando nos va mal es porque caminamos solos, porque Dios está ahí. Y Él nos dice, pídeme y te daré. Toca y se te abrirá, y nosotros estamos ahí, pero no estamos, ¿no? Nos hemos olvidado de que tenemos, por decirlo así, a un paso de la oración, la presencia del Padre que llega y que transforma situaciones. Y tal vez Judas olvidó y nosotros tal vez a veces olvidamos. ¿Sabes qué? Judas nos encarna
a nosotros los cristianos, a nosotros, a toda persona, este personaje bíblico de Judas y su trayectoria nos hace ver cómo a veces nosotros somos rescatados. Llega un día en donde tú dices, yo no quiero más vivir en el mundo, ya probé todo y sigo con ese vacío. Es más, solo me trajo problemas, me trajo situaciones terribles. Y vienes y llegas a los pies de Jesús. Yo no sé qué simbolice ese cariot para ti, para mí. Mira, tal vez tú y yo nos podemos identificar con Judas porque Judas no estaba con su gente. Judas había dejado sus padres, su tierra, su parentela y se había movido a un lugar diferente, así como tú y yo el día de hoy. Judas ya no estaba entre los suyos. Mira, se le había movido todo, como a ti y a mí nos pasa el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy ya no estamos con nuestra familia, ya no estamos en nuestra tierra? Es más, ni podemos hacer sopa de pollo porque tiene una espuma ahí que en nuestro país no era. Y estamos al igual que Judas, nuestro querido quedó allá y nosotros estamos aquí lejos de nuestra tierra, en lo físico, pero también puede ser en lo emocional. Jesús nos encarna porque Él llega a los pies de Jesús en el momento que deja su tierra, su parentela, en el momento que todo lo estable se le va, Él llega a Jesús y se queda con Jesús y es bendecido con Jesús, pero pronto se fue desanimando y se fue apartando del Señor. Y muchos de nosotros llegamos al Señor por diferentes situaciones y venimos con entusiasmo y escucho y siento la presencia de Dios y wow, ay pastora, yo siento la presencia de Dios, pero después ese mismo Dios que estuvo cuando recién llegaste sigue ahí y resulta que ya no empiezas a sentir nada. Ya no llegas cariñoso, perdón, te sientas en la última fila, yo sé que en la última fila están los que tienen bebés, pero te sientas en la última fila y sales corriendo. Y ya te vas enfriando y ya no eres el mismo o la misma que antes, que estaba con ganas. Y sí, la villa es mi iglesia. Ah, ¿en serio? Ah, sí, la villa es mi iglesia. Me acuerdo en una ocasión que estábamos con mi esposo en la casa de alguien y llevamos la guitarra y empezamos a cantar. Ni me acuerdo qué canción era, pero cantábamos ahí y de repente llegó un vecino. Y ¡ay, qué chévere! ¡Ay, qué bien! Ah, ¿ustedes son cristianos? Sí, nosotros también. Yo también. ¡Ay, qué bien! ¿A qué iglesia va? A la viña. Nunca lo había visto. ¡Ah, qué bien! Y no es que tomemos lista, pero por si acaso. Pero es que a veces pasa, iglesias, que tenemos que mirar la situación de Judas. Él se fue enfriando. Él fue perdiendo su amor. Y eso nos pasa a todos en toda relación. Ya se fueron las maripositas de la panza en las cosas del Señor. Y ahí está Judas. Y cuando va ocurriendo eso, llega como lo que le pasó a Judas, es que terminó traicionando al Señor, perdiendo toda esperanza, perdiendo todo lo que le daba estabilidad ahora. Ahora, iglesia, ¿pero qué pasa? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué en todo? Mira, en todo. Yo hablo con gente, estuvimos en una conferencia con mi esposo hace 3 años y me encantó lo que nos decían, los que nos enseñaban la conferencia, que justo era Phil Strauss. Me acuerdo, que fue el líder nacional de Vineyard hace unos años. Y él nos enseñaba que a veces en la vida de pareja, a veces estamos, wow, en la época de felicidad. Pero de repente viene una época de desilusión. Y que otra vez viene una época de felicidad. Y otra vez una época de desilusión. Y él nos decía, a veces tomamos malas decisiones cuando estamos en una época de infelicidad. Y él decía, espérate. Porque somos cíclicos, nos animamos, nos desanimamos. Y eso pasa también en nuestra vida en la iglesia. A veces estamos con todo y luego ya no. Antes estabas todos los días en la iglesia que tu esposo te decía, mejor llévate la cama a la iglesia. Y de repente ya ni te vemos. Judas fue enfriándose poco a poco hasta que su fe se enfrió. Y como te digo, pero ahora, ¿por qué pasa eso? Mira, bueno, sí, somos cíclicos, pero también a veces ocurre que la gente pierde la esperanza, la gente
deja de ir a la iglesia, porque a veces resulta que tenemos que ser honestos, en la iglesia no hay autenticidad. Y la gente pierde la esperanza porque ya no somos auténticos. Y dice, ok, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia? Si la gente dice una cosa y hace otra. Yo me imagino tal vez a Judas ahí diciendo, pero estos dicen una cosa y hacen otra. Y yo creo que en verdad en esto de pérdida de la esperanza, a veces muchos perdemos la esperanza, incluso la esperanza en la iglesia, porque no vemos una concordancia entre lo que vivimos entre lo que decimos y lo que vivimos. Es más, Jesús dijo a los religiosos de la época, dijo a la gente, le dijo, miren, no hagan lo que ellos hacen, solo hagan lo que ellos enseñan. Porque a veces nos falta autenticidad, nos falta concordancia, nos falta correlación de lo que hacemos, de lo que decimos. Y Judas vio que muchos se acercaban a Jesús por los panes y los peces. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesús, si usted está tomando apuntes en capítulo 6 de Juan, para que lo vea en casa, en el capítulo 6 de Juan dice la palabra de Dios que el Señor les dice, ustedes están conmigo por los panes y por los peces. Y se dice que ahora el Señor Jesús los animó a comprometerse más y muchos se fueron. Y eso estaba mirando Judas. A esos que iban solamente por los panes y los peces. Judas era tesorero, era honesto, era ordenado. Entonces él me imagino que tenía que pensar que todos tienen que ser así. Porque Jesús les da oportunidad a cada rato. ¿Por qué Jesús no les dice, ¡hey, a servir todos! Yo me imagino que Judas estuvo ante todo este tipo de situaciones. Tal vez Judas también vio que dentro de la iglesia o de ese grupo de 12 en el que él estaba, habían grupos. Y le costaba entrar a esos grupos. Y le costaba ser parte de. Y bueno, lógicamente también Judas no colaboraba, porque si le costaba ser parte de los grupos, venga y hagas amigo. Pero estas situaciones vio de falta de autenticidad, iglesia, y a veces nosotros como iglesia, sí, es verdad, tenemos luchas. Estamos tratando de que el Señor trabaje en nuestro carácter y resulta que de repente venimos aquí y compartimos y de repente viene una hermanita que le falta más que a la otra y la hermanita le pega un grito. Y nos enojamos, nos resentimos y nos vamos. O como la semana pasada nos predicaba Antoine también, viene el chisme y el uno dice una cosa y el otro dice otra cosa, pero te dicen, ¿para qué ores nomás era? Y esas situaciones de falta de autenticidad, iglesia, son las que lastiman y las que tú y yo tenemos que trabajar. Porque escúchame, es bonito y fácil decir, yo no soy, es la iglesia, pero déjame recordarte que tú eres la iglesia. Que yo soy la iglesia. Que cuando tú te vas a tu casa, tú eres la iglesia. Y cuando estamos aquí juntos, también somos la iglesia. Esto es un edificio que, gloria a Dios, nos permite estar tapaditos del sol y del calor. Pero eso no es la iglesia. La iglesia la hacemos personas vivas, que tenemos que ser auténticas, porque tú no sabes si aquí en medio hay un Judas, y no me refiero a un Judas como un traidor, sino a un Judas que tal vez se siente, que tal vez le duele, que tal vez es un poco sensible a ciertas situaciones, porque definitivamente yo creo que este Judas tenía una condición emocional un poco sensible. Y el día de hoy nosotros también tenemos gente que tiene tenemos diferentes situaciones. Porque a veces Judas iba a algún lugar y la gente no le quedaba bien. ¿Cuántos de nosotros yo no sé ustedes, pero yo he escuchado testimonios de que, es que el hermano es carpintero. Ok, entonces anda que el hermano te haga 1 año, 1 mes, 3 años y el hermano nunca le entregó el trabajo. Ay, Señor, ¿para qué recomendé? Porque a veces nos damos como iglesia buen testimonio. Ay, no, es que es cristiano. Y si es cristiano, va a entregar en la fecha y lo va a hacer bien. Y resulta que ya tus hijos salen de la escuela y todavía no termina lo que le habías pedido cuando los niños estaban en pre-kinder. Y esa falta de autenticidad
Yo me imagino que no es fácil para Judas estar en un ambiente en donde se predica que tú sí seas sí, que tú no seas no, pero lo que se veía era falta de compromiso, gente que se iba, gente que no se comprometía, solo estaban ahí ellos 12 y se les pedía a otros que ayudaran y no estaban, y tal vez eso afectó la vida de Judas, su crecimiento. Y es difícil, iglesia, porque el enemigo se propone trabajar en contra del propósito que tú tienes. Yo no sé cuál es tu propósito, pero a veces sabes cómo reconocemos nuestro propósito cuando es afectada cierta área de nuestra vida. Si alguien te dice, vamos a suponer, voy a poner mi ejemplo, yo, Marta, y el Señor me dice, ok, tú vas a ser predicadora. Y cuando yo empiezo a hablar, tal vez no llevo bien el mensaje, tal vez tengo un problema, justo el día que voy a hablar pasa una cosa, pasa otra. El enemigo va a atacar mi propósito. Mira, yo siempre doy el testimonio de que mi esposo y yo empezamos sirviendo en la adoración. Y un año en específico, yo soy maestra además de profesión. Entonces, un año yo casi pierdo la voz porque daba clases los domingos y el fin de semana en mi iglesia tenemos 3 servicios. Y ensayábamos el viernes. Y el otorrinolaringólogo me dijo, no hable. Y pues, porque el enemigo va a atacar tu propósito. En la Biblia tenemos a Moisés. Dios le dijo a Moisés, hey Moisés, anda, háblale al pueblo. ¿Y qué tenía Moisés? Era tartamudo. Entonces, a veces ocurren esas situaciones de que hay ese tipo de inconsistencia, falta de autenticidad. ¿Sabes qué? También a veces la gente pierde su fe porque hay dudas, hay preguntas sin responder. Iglesia, y aquí está tu rol, tu función. La palabra de Dios dice que tú y yo tenemos que presentar defensa del evangelio. Pero ¿cómo vamos a presentar defensa del evangelio si no conocemos el evangelio? ¿Cómo vamos a presentar defensa del evangelio si no vamos a un discipulado? ¿Cómo vamos a presentar defensa del evangelio si no leemos la palabra de Dios? Y recuerda que no es leerla, es estudiarla, es escudriñarla. Y a veces vienen nuestros hijos y nos dicen, mamá, ¿por qué tengo que creer esto? Ah, porque así es. Y tu hijo tal vez se convierte en ese Judas que empieza a dudar. Porque tu fe no es consistente, porque tu fe no resuelve las dudas, porque tú y yo como padres tal vez no nos hemos tomado el tiempo de profundizar en la palabra de Dios para, en primer lugar, presentar defensa del evangelio entre nuestros hijos. Porque a veces sí, me encanta, nosotros tenemos nuestros hijos y los llevamos al deporte, los llevamos aquí, los llevamos allá, wow, los llevamos que toque guitarra, que toque el timbre, que toque todo, pero no los llevamos a la iglesia. No lo llevamos a un grupo de jóvenes, no lo llevamos acá. Iglesia, si tú eres seguidor de Cristo, involúcrate e involucra también a tus hijos. Así como lo llevas al fútbol, así como lo llevas a lo que sea, también sé tú el promotor de su crecimiento espiritual mientras tú también creces. Porque hay dudas, iglesia. Y la iglesia tiene que ser ese espacio en donde de frente hablamos también de las dudas. Yo he conocido mucha gente que ha empezado el caminar del Señor y ha llegado a un momento donde me ha dicho, Marta, yo no sé si sigo creyendo porque hay muchas dudas. Y yo les he tenido que decir, déjame decirte que del lado de los que creemos y del lado de los que no creen hay dudas. De los dos lados no tenemos todo resuelto. Pero lo que yo siempre le digo aquí, iglesia, si algún día usted viene y se muere, que ni Dios lo quiera, y resulta que se despierta al otro lado y todo lo que usted cree en su vida es mentira, ¿qué pasaría? Nada. Pero ¿qué pasaría si usted vive esta vida sin Cristo? Y se levanta al otro lado y resulta que todo lo que no creyó era verdad. Sería terrible. Nosotros creemos que vamos a tener dudas. Y a Juan el Bautista le dijo a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir?
dudas. Y a veces la gente pierde la esperanza porque esas dudas no han sido resueltas. Y la verdad es que no podemos resolver todas las dudas, pero tú y yo podemos satisfacer muchas de las dudas que podamos tener. También hay heridas del pasado que han lastimado, y la iglesia también es ese lugar en donde tú puedes recibir sanidad, porque recibimos el mensaje sanador de Cristo para nuestras vidas, el mensaje restaurador. También a veces la gente pierde la esperanza, como ya lo hemos visto. Y a veces la gente me pregunta, pastora, a ver, ¿qué pasó? ¿Judas se fue al infierno o no se fue al infierno? ¿Le han preguntado a usted eso? ¿Se ha preguntado usted? ¿Se fue al infierno o no se fue al infierno? A ver, ¿qué pasó con Judas? Honestamente, yo creo que se salvó. Yo creo que Judas se salvó. ¿Por qué? Porque aunque el versículo dice, ¿puedes ponerme otra vez el versículo 3, mijo, por favor? Aunque el versículo 3 dice ahí, gracias, sintió remordimiento. Y a veces la gente me dice, no, es que Jesús sintió remordimiento. Si se hubiera arrepentido es otra cosa. Porque el remordimiento es que como que te da cosita, pero no haces nada. No, entonces él se fue al infierno. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo creo que Judas, mira, sintió remordimiento, y el remordimiento nos deja paralizados. Y no hago nada. Es que hiciste eso. Y no cambia nada. Es que me dijiste lo de acá. Y no pasa nada. La diferencia es que él, después de ese remordimiento, él tomó una acción y devolvió las 30 monedas de plata. Lógicamente ya no se podía hacer nada con las 30 monedas de plata, pero él fue a devolver eso. Eso me indica a mí que tuvo un remordimiento tan profundo que lo llevó a tratar de arreglar lo que había hecho, aunque ya era tarde. Y sabes que la palabra de Dios dice que Dios no rechaza un corazón arrepentido y quebrantado. Yo honestamente creo, y cuando me imagino a Judas, lo imagino como alguien que en ese momento estaba con una tremenda situación mental. Tal vez estaba ansioso, tal vez estaba deprimido, tal vez no pudo dormir la noche anterior. Por eso cuando él escucha que han cogido a Jesús y lo han condenado, él siente ese remordimiento. Y el problema de Judas, ¿sabe cuál fue? Que cuando él sintió el remordimiento, fue a la iglesia. Fue a la iglesia. Y tal vez te suena chocante, iglesia. Pero Judas fue a los líderes religiosos y a los sacerdotes, fue a la iglesia. Fue a esa iglesia. Déjame el versículo ahí, por favor. Que cuando él lleva las 30 monedas de plata a los líderes religiosos, pon la siguiente, por favor, gracias. Y él dice, mira, él no solamente tiene remordimiento, él no solamente hace todo por tratar de resarcir lo que hizo, sino que él confiesa, he pecado. Porque he entregado a la muerte a un inocente. Pero la iglesia le responde, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Allá tú. Judas fue a una iglesia que no lo levantó. Judas fue a una iglesia que no lo restauró. Judas fue a una iglesia que cuando él se arrepintió, le dijo, ya no te tenemos más paciencia. Judas no recibió otra oportunidad, iglesia. Esa no es la iglesia que Jesús instauró. Esa no es la iglesia por la que Jesús murió. Porque Jesús murió por una iglesia que restaura, por una iglesia que levanta, por una iglesia que cuando alguien dice, cometió un error, lo siento, esa iglesia te dice, te levanta. Esa es la iglesia por la que Jesús murió y por la que Él formó iglesia. Y esa es la iglesia que Dios quiere que tú y yo seamos el día de hoy.
No la iglesia que señala y que te dice, ¿y hasta cuándo? Porque Jesús nos dijo, y yo lo decía en la primera predicación, si 7 veces te ofende, 7 veces perdónalo. Y los discípulos dijeron, Señor, ayúdanos a tener fe. Esa es la iglesia que Dios quiere que tú y yo seamos. Una iglesia que es consistente con lo que dice y con lo que hace. Una iglesia que es una comunidad en donde todos nos ayudamos al uno al otro, donde no hay división, donde no hay burbujas, donde no hay los de este grupo y los de este grupo. Una iglesia que tiene gente activa, no una iglesia que lo único que hace es tratar de matar al que viene medio muerto, rematar al que viene medio muerto. Iglesia, hoy la palabra de hoy es una palabra en que Dios nos anima. Y como te digo, esta predicación yo la tenía preparada el domingo pasado, me tocaba darlo, pero yo no sé por qué el Señor quiso que sea hoy. Dios no quiere que tú y yo seamos una iglesia de membrete, una iglesia legalista, una iglesia que defiende la sana doctrina pisoteando a la gente, porque esa fue la iglesia que fue Judas. Ese fue el problema de Judas, que fue a una iglesia, o tal vez el problema era la iglesia que no había comprendido el propósito de ser iglesia, y que nuestro propósito es restaurar, reconciliar, amar, traer al perdido, que como dice la carta de Judas, Dios nos manda a rescatarlos aún de las llamas del infierno. Judas, versículo 23, puede encontrar eso. Fue esa iglesia lo que lo llevó a apagar y a descuidar su luz. Y yo en esta mañana, iglesia, que quiero animarte, porque ese es mi propósito, animarte. Yo quiero animarnos de que tú y yo seamos parte de esa iglesia. Escúchame, una iglesia que no es un edificio, sino gente activada. Gente que son los brazos, los pies, las manos de Jesús. Gente que empieza a crecer primero él o ella para luego seguir trayendo a los que faltan. Porque así vamos a tener menos personas que pierden la esperanza. Mira, ya no seas una iglesia de domingo, sea una iglesia siempre. Una iglesia que está con el Señor a cada segundo, a cada instante de nuestra vida. Y que también cuando nos reunimos aquí el domingo, somos el cuerpo de Cristo. Yo oro en esta mañana. Lloro en esta mañana porque cada uno de nosotros podamos reconocer cuál es el rol por el cual Dios nos tiene aquí. ¿Por qué el Señor permitió que tú estés hoy escuchando este mensaje? Porque Dios no hace las cosas por coincidencia. Porque tal vez es un tiempo en donde Dios te dice, ya deja de quejarte. Deja de quejarte y levántate. Estás conmigo en cuerpo, en mente y en todo.